Días. Vamos a continuar entonces con el tema de farmacoterapia de la hipertensión arterial idiopática. Hasta el día de ayer, lo que nosotros habíamos visto era que vamos a analizar primero los aspectos farmacológicos de los 4 grupos de primera línea en el tratamiento de la hipertensión idiopática. En esta fórmula que hemos planteado como la base de la fisiopatología y de la intervención farmacológica, donde la hipertensión arterial es igual al gasto cardíaco por resistencia periférica, hemos empezado hablando de los fármacos que tienen que ver con los vasos sanguíneos y la resistencia vascular periférica. Y hemos mencionado a los inhibidores de la ECA, los antagonistas del receptor de la angiotensina 2, y hoy vamos a continuar con este tema y vamos a empezar analizando fármacos que trabajan a nivel renal, pero que tienen también una actividad importante en la resistencia vascular periférica. Estos fármacos, como yo había mencionado en la clase de diuréticos, son los únicos del grupo de diuréticos que son aplicados o utilizados para un uso crónico en el manejo de la hipertensión arterial. Estos son los 4 grupos de primera línea. Este es un slide que les he mostrado también en la anterior clase, en la que les decía que el acercamiento al paciente hipertenso es escalonado. Y algo que no había mencionado para que entiendan ahora, es que si ustedes ven aquí los fármacos, he puesto una abreviación de DP y de F, eso significa dosificación fija, y una dosificación incremental o progresiva, el DP significa progresiva, en algunos medicamentos. Estos que son vasoactivos, todos aquellos que producen vasodilatación de manera directa y rápida, necesitan una dosificación incremental por el riesgo de la hipotensión de la primera dosis o las primeras dosis. Los fármacos estos de F de dosificación fija, los únicos de este grupo son justamente los tiazídicos, la hidroclorotiazida. ¿Esto qué significa? Que desde que se empieza el tratamiento con una dosis, no se va aumentando la dosis. No producen hipotensión arterial con las primeras dosis y la disminución de la presión arterial la va haciendo progresiva y lentamente. O sea que no tiene ningún riesgo para el paciente. Ya esa es una de las grandes diferencias con el resto del grupo de antihipertensivos. Los diuréticos ya los hemos estudiado, ¿verdad? Los potencialmente utilizables en la hipertensión arterial son básicamente los diuréticos tiazídicos, que son los que tienen una actividad vasodilatadora y una moderada acción diurética, que se hacen muy beneficiosos para este tipo de pacientes. En algunas circunstancias, la furosemida puede ser utilizada, especialmente en las crisis hipertensivas. Y los ahorradores de potasio acompañan generalmente al tratamiento tiazídico cuando detectamos en nuestros pacientes pérdidas importantes de potasio que se hacen sintomáticas. Entonces, estos tiazídicos hemos conversado de que son secretados en el lumen del túbulo proximal, ¿no es cierto? Por un mecanismo de transporte de ácidos orgánicos. Y luego actúan recién en el túbulo distal, bloqueando el transporte de sodio y cloro. Esto va a dar una diuresis leve y además se acompañaban de una leve actividad inhibitoria de la anhidrasa carbónica. El efecto neto es una pérdida de líquido de cloruro de sodio, ¿verdad? Un incremento en la excreción además de potasio y magnesio, y la retención de calcio y uratos que tienen que ver con algunos de sus efectos adversos.
Pero el efecto que más nos interesa en el paciente con hipertensión es no tanto el efecto diurético, sino este efecto sobre los vasos sanguíneos. Abre los canales de potasio y produce vasodilatación. Y de ahí que viene pues, su uso como fármaco de primera línea en el tratamiento de la hipertensión arterial. No son efectivas cuando la filtración glomerular es muy baja. Hemos dicho que alteran más la habilidad de dilución que la de concentración. Esto que significa que tienen un aclaramiento de agua libre positivo. El efecto neto de su efecto diurético es la pérdida sostenida de sal y agua y una reducción del volumen extracelular, con algo de disminución del gasto cardíaco. Aspectos que no son muy perdurables porque los mecanismos de homeostasis pues van a ir regulando permanentemente esta hipovolemia relativa. Y el efecto vasodilatador se hace manifiesto en algunas semanas después de iniciar el tratamiento. Entonces, este es quizás el punto más importante en la acción de estos fármacos, el efecto vasodilatador en los canales de potasio sensibles al ATP. Al inicio de la terapia es significativo esta pérdida del volumen extracelular. Sin embargo, los efectos diuréticos pueden revertirse si el paciente ingiere más sal de lo que debería ingerir dentro de las recomendaciones higienodietéticas, que deben ser menos de 6 gramos por día, pero si ingiere más, la sal va a revertir el efecto antihipertensivo. ¿No? Y también se revierte por la actividad de la renina, que aumenta por excreción mayor de la aldosterona. Entonces son aspectos que hay que considerar. En cuanto a la farmacocinética, todas las tiazidas se absorben bastante bien en el tubo digestivo, salen al espacio extracelular, son eliminadas porque pues, son secretadas en el tubo proximal sin ningún cambio y luego actúan y luego son eliminadas. La cinética pues es muy diferente para cada uno de ellos, ¿no? A veces dura horas, días y cada uno de los fármacos tiene sus propios valores. Lo que nos interesa es que ellos van a reducir la presión arterial y la medicina basada en evidencias ha demostrado que además reduce el riesgo de que los pacientes hagan fenómenos isquémicos asociados a la hipertensión, como son la angina de pecho, un infarto de miocardio. Y son consideradas por eso fármacos de primera línea en la hipertensión arterial. Tiene pues todas esas ventajas que vamos amerita, ¿no? Son eficaces, seguros y son muy baratos. Normalmente sus efectos adversos cuando un paciente está en un plan terapéutico crónico con estos, se quejan de debilidad, impotencia y algunas veces erupciones cutáneas. Hay que estar atentos, quizás gran parte de esto tenga que ver con los fenómenos metabólicos, con mediciones periódicas de valores de electrolitos, ácido úrico y glucosa, porque tienen efectos importantes, ¿verdad? Producen hipopotasemia, hiperuricemia, alteran la glicemia y la tolerancia a la glucosa. Y los primeros 6 meses generalmente se acompaña de una terapia diurética con tiazídicos, de un incremento del colesterol, que también debemos monitorear durante los primeros 6 meses. Es el tema del perfil lipídico. Cuando la hipopotasemia requiere suplementación de potasio, es cuando inicialmente, antes de empezar un tratamiento, debemos medir cuáles son los valores electrolíticos del paciente. Y si ya entonces encontramos un potasio sérico menor a 3, hay que empezar la suplementación.
Pero si el paciente, a medida que se ha hecho el tratamiento, se ha convertido en hipocalémico, es decir, ha disminuido el potasio, también debemos pensar en suplementar. O que desarrolle síntomas de hipocalemia. El uso de las tiazidas en pacientes hipertensos que además estén cursando con insuficiencia cardíaca congestiva o que estén administrándose digital por el mismo motivo, pues ya debemos pensar en suplementar potasio, porque las alteraciones de este ion va a ocasionar problemas tanto con los pacientes con insuficiencia cardíaca y peor con digital, que gran parte de los efectos tóxicos de la digital tienen que ver con las fluctuaciones en los niveles séricos de potasio. Eh, de comienzo, normalmente no se usan asociados estos diuréticos a los ahorradores de potasio. ¿No? Combinar con un diurético ahorrador de potasio, pero sí se hace esto cuando transcurre el tiempo y se va notando en los controles que el potasio está disminuyendo a pesar de la suplementación dietética, porque se sugieren principios siempre alimentos ricos en potasio. Si esto no logra controlar la disminución, pues hay que asociar con ahorradores de potasio. Les decía que este tipo de fármacos, especialmente la hidroclorotiazida, que es la que más experiencia tenemos a nivel mundial en su uso, no necesitamos dar dosis incrementales. Se pueden usar 12.5 o 25 miligramos cada día y esa es toda la dosis que se usa. A dosis más altas no vamos a lograr mejorar la efectividad. No es que necesitamos que orine más el paciente, sino que con esta dosis vamos a producir el efecto vasodilatador y diurético necesarios. Si aumentas la dosis, vas a tener más bien todo lo contrario, mayor incidencia de efectos colaterales. No se olviden que nos puede alterar una serie de asuntos metabólicos, sobre todo la glicemia, la euglicemia y los lípidos. Los ahorradores de potasio asociados pueden producir hipercalemia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto, especialmente con la gente vieja, diabéticos o que tengan insuficiencia renal. Y este riesgo va a incrementar más aún cuando combinamos con algún otro fármaco de primera línea, como son los inhibidores de la ECA, que hemos mencionado el día de ayer, que producen hipocalemias severas. Una de las ventajas de los diuréticos es que hacen sinergia con los otros antihipertensivos. O sea, tienen un efecto sumado que es más beneficioso en el control de la hipertensión arterial. ¿No? Y también con el uso de los diuréticos disminuimos la carga de cloruro de sodio, que esto tiene un efecto antihipertensivo. Estas desventajas de la hidroclorotiazida como prototipo de estos fármacos, pues está centrada en el problema de las acciones metabólicas que tienen. No se olviden, esto es algo que, como ustedes tienen que ir monitoreando cuando ven un paciente hipertenso y lo tratan, son preguntas de examen y son cosas lógicas, ¿verdad? Debemos ir chequeando siempre la glicemia, el calcio, el ácido úrico, el colesterol y el potasio, que son cosas que se alteran muy rápidamente asociado pues, con el uso de la hidroclorotiazida. El paciente que estando yendo bien con tratamiento con un diurético tiazídico, vuelve a tener valores altos de presión arterial. Por lo general, hay que investigar la ingesta de sal que está haciendo, porque normalmente se debe el fracaso terapéutico a no cumplimiento de algunas recomendaciones que se les dan.
vuelven a comer sal y quieren comer con sal. Es como el diabético que se le prohíbe el azúcar, pero le mete azúcar porque no puede dejar, ¿no? Y entonces vamos a tener una reversión del efecto antihipertensivo si el paciente ingiere más sal de la que debe. Este resumen siempre les dejo para que ustedes vean. Lo van a ver después, está más o menos lo que he hablado, las indicaciones, la utilidad, contraindicaciones y precauciones, ¿no? Ahora vamos a ver otro grupo de estos que tienen que ver con la resistencia vascular periférica, que son los fármacos que normalmente los usamos como médicos generales. Y tiene que ver con los fármacos que actúan sobre el músculo liso vascular. Y allá se encuentran los bloqueadores de los canales de calcio. Otros fármacos dilatadores, ahí vamos a estudiar brevemente, porque no son para uso del médico general, la hidralazina, el minoxidil, el nitroprusiato, el diazóxido, etc. Pero hoy vamos a hablar sobre los bloqueadores de canales de calcio, que los hemos visto ya. Los hemos estudiado cuando hemos hablado de angina de pecho. Y estos fármacos normalmente, bueno, los que existen en el medio están con ese puntito, se los divide en las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas. En este caso, las que más nos interesan son las dihidropiridinas porque tienen un efecto más a nivel periférico, vasodilatación, que va a mejorar en la caída de la presión arterial elevada. Las no dihidropiridinas nos interesaban en la angina de pecho porque disminuyen aspectos cardíacos como la contractilidad, la frecuencia de conducción, que disminuyen los requerimientos de oxígeno a nivel miocárdico. Dentro de estas sustancias bloqueadoras del canal de calcio, se las clasificaba antes en estos tres grupos, ¿no? Las benzodiazepinas, las difenilalquilaminas y las dihidropiridinas. Ahora la clasificación se ha hecho más simple y se dice, estas son las dihidropiridinas, las que actúan, los dipinos que actúan a nivel periférico, y las otras las llamamos las no dihidropiridinas. Y entonces tenemos porque el grupo te da cierta característica en su afinidad, ¿no? La poca sensibilidad, por ejemplo, de estos fármacos de las benzodiazepinas tenían muy poca selectividad, actuaban tanto a nivel de los vasos como a nivel cardíaco. Las difenilalquilaminas, pues, donde está el diltiazem, tenían menos afinidad a nivel cardíaco y eran más periféricas. La nifedipina son de las dihidropiridinas y tiene muy buena afinidad a nivel periférico. Entonces, todos estos dipinos tienen más que ver con lo periférico, con la vasodilatación, ¿no? Aquí están las dihidropiridinas, están los dipinos. Actúan básicamente sobre los vasos sanguíneos, mientras que las no dihidropiridinas, el verapamil, el diazepam, bla, bla, estas tienen más efecto a nivel del corazón. Nos sirve porque nos producen dilatación arteriolar. Hay un inotropismo negativo que es un poco a veces es un efecto que no nos interesa conseguir en nuestros pacientes. Especialmente cuando hay una insuficiencia cardíaca controlada, pues un inotropismo negativo va a desencadenar una descompensación del miocardio. La depresión del automatismo y de la conducción también en algunos casos se nos vuelve un problema. La dilatación arterial, esto sí nos va a interesar, y los vasos de resistencia son más sensibles que los de capacitancia. O sea que estos son vasodilatadores más de tipo arterial que venoso. Y esto va a disminuir la resistencia vascular periférica, que es lo que nos interesa para bajar la presión arterial. Sus interacciones, pues, con la digoxina y con los beta bloqueadores, porque todos ellos
lo que van a hacer es, la digoxina es un cardiodepresor, es decir, aumenta la fuerza contráctil, pero disminuye la conductividad. Y en caso de bloqueos auriculoventriculares, va a haber pues unas bradicardias tremendas, ¿no? Y al igual que los betobloqueadores, vamos a tener bloqueos y depresiones de la función ventricular tremendas. Ya habíamos mencionado que los efectos adversos de los bloqueadores de canales de calcio están asociados al bloqueo del uso de calcio por otros grupos celulares. La vasodilatación que producen, pues van a producir enrojecimiento. Las cefaleas pulsátiles, pues producto de la vasodilatación. La hipotensión arterial son fármacos vasodilatadores directos y pueden ocasionar el fenómeno de la primera dosis, de los mareos, la lipotimia, y hay que dar en dosis incremental. El edema periférico se debe a una vasodilatación precapilar y acompaña por lo general en el uso de unos meses de estos medicamentos un edema premaloneal, en realidad en ambos pies, no muy marcado, pero incomoda al paciente. Y se puede utilizar los IECAs asociados para producir una dilatación postcapilar y disminuir el edema. Pero ya estás usando dos medicamentos en algunos pacientes, o quizás lo más importante es cambiar el medicamento. Si es que una monoterapia controla la hipertensión, se cambia el medicamento. La insuficiencia cardíaca, que puede ser de ser mencionados, son inotropos negativos. La fuerza contráctil disminuye y el paciente compensado se descompensa con el uso de estos. La bradicardia, el bloqueo auriculoventricular, la hiperplasia gingival con el uso prolongado y los efectos gastrointestinales. Esta hiperplasia gingival se produce con algunos de estos productos con el uso prolongado, obviamente. Pues estos efectos adversos, la taquicardia, reflejan la vasodilatación que produce el enrojecimiento, el mareo, el edema periférico y la hiperplasia gingival son los que acompañan. Y puede haber una taquicardia justamente por una vasodilatación. A veces la vasodilatación es tan fuerte que desencadena mecanismos para los receptores que incrementan la actividad del simpático y aumentan la frecuencia cardíaca. Que ya les he dicho, la hipertensión por lo general lleva a complicaciones de otras patologías cardíacas como la insuficiencia cardíaca, ¿no? La angina de pecho o el infarto. Y la taquicardia puede ser un elemento muy deteriorante de un paciente que tenga condiciones patológicas más serias como estas que he mencionado. ¿Cuándo están contraindicadas? Cuando existen bloqueos auriculoventriculares, porque vamos a incrementar el bloqueo. En la hipotensión arterial, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es hay la presencia de una fibra anómala, que es una fibra de Kent, que une la conducción auricular con la ventricular, va paseando el nodo auriculoventricular. Y se producen unos fenómenos de reentrada y una taquiarritmias en las que es necesario mantener esta conducción, porque cuando se bloquea el nodo auriculoventricular, esto incrementa la posibilidad de unas taquiarritmias severas. Con la nifedipina no se puede usar en la estenosis aórtica ni en la cardiomiopatía hipertrófica. La constipación, pues si no hay calcio, no hay peristaltismo. Puede haber impotencia. No se olviden, gran parte de la potencia eréctil tiene que ver con la actividad de los vasos. La dispepsia, alteraciones de tubo digestivo alto,
un vaciamiento gástrico retrasado, sensación de plenitud, todo lo que es dispepsia, síntomas gastrointestinales inespecíficos en el abdomen superior, dolor muscular, fatiga. No hay calcio, ¿verdad? Esto es básicamente el problema. No hay que administrar verapamina en pacientes con enfermedad cardíaca congestiva, ¿no? Obviamente. La bradicardia y el efecto inotropo negativo van a hacer pues, que el paciente entre en una descongestión brutal. En una congestión, digo, no descongestión. El bloqueo de la conducción también en los pacientes que tienen alteraciones o bloqueos cardíacos de primer, tercer grado, etc. Y en el edema de las extremidades inferiores. Este es otro problema que hemos hablado ya que se produce con estos fármacos, ¿verdad? El nifedipino es el fármaco que podríamos llamar el prototipo de estos. Todos ellos bloquean los canales de calcio, el nifedipino lo hace igual, y no les interesa en el estado que está el canal. Es indiferente si el canal de calcio está en estado activo, inactivo o en reposo, va a ser bloqueado igual. El nifedipino es el más potente como vasodilatador arteriolar, ¿no? Y tiene menos efectos sobre el corazón. O sea, es más específico para los vasos sanguíneos que para el efecto cardíaco. Puede haber un aumento ligero en la frecuencia cardíaca que hemos dicho que se compensa con efecto inotrópico negativo, ¿no? Bien, las ventajas del nifedipino es que se puede usar para tratar cualquier grado de hipertensión, ya sea leve, moderado o severo. Por lo general se usa en las moderadas y severas. Puede combinarse con beta-bloqueadores para reducir efectos colaterales, ¿no? Pero también pueden reforzarse entre ellos, produciendo problemas cuando hay, sobre todo, problemas de conductividad. También pueden darse por vía sublingual para un efecto más rápido. El nifedipino puede producir taquicardia, cefalea, edema y estreñimiento como todas. Y sus interacciones con medicamentos pueden, con la quinidina, hipotensión. Incremento de los niveles de digoxina con aumentos, ¿no? La digoxina va a producir toxicidad. Si el nifedipino hace que incrementen los niveles séricos de la digital, pues vamos a tener problemas. El aumento de niveles de nifedipino con la cimetidina. La cimetidina en nuestro medio ya ha sido retirada, ¿no? Ha sido uno de los primeros bloqueadores H2 para el control de la secreción, pero ha tenido mucho problema con, sobre todo, temas hormonales, la ginecomastia, la impotencia, que han hecho que el fármaco este sea retirado de la mayor parte de los mercados del mundo. Entonces, las dihidropiridinas están indicadas en la hipertensión arterial, que esto es lo que hemos hablado. En la prevención de la angina también ya lo hemos mencionado. El fenómeno de Raynaud, esa acrocianosis distal que la he mencionado, no la hemos estudiado porque no me corresponde en este tema hablar de esto. Pero una de las indicaciones de las dihidropiridinas es acrocianosis. La prevención de espasmos cerebrales después de una hemorragia subaracnoidea, esto seguramente van a ver ustedes en neurología en un momento. La nimodipino es el fármaco de elección. La amlodipina o amlodipino es uno de los fármacos que ha aumentado su uso enormemente porque hay evidencias de que es un fármaco con bastante seguridad, eficacia y conveniencia. La mayor parte de estos fármacos, los que más se usan como la amlodipina o la nifedipina, son fármacos que se dan una sola dosis por día. Se deben empezar con dosis mínimas y incrementar hasta una dosis
a veces máxima, ¿no? Y han visto que existen varias estrategias. No necesariamente tenemos que llegar a la dosis máxima. Si tú quieres, usas hasta la dosis recomendada y luego puedes aumentar otro fármaco si es que no se ha controlado la presión arterial. Y como siempre, finalmente les dejo siempre la, el pequeño resumen de lo que podría ser sus indicaciones, utilidad, contraindicaciones y precauciones. El día de mañana yo voy a terminar el tema de hipertensión arterial tocando los fármacos más importantes de segunda línea, aquellos que como médicos generales nosotros vamos a ver como un especialista lo usa, pero de preferencia es mejor no introducirse en el uso de ellos por la gran cantidad de efectos adversos y los tipos de controles que hay que hacer en el paciente que se requiere formación. Bien, entonces nos vemos el día de mañana para concluir mis temas a las 7:45. ¿Ya? Que estén bien y hasta mañana. Gracias, doctor.